Hola, mi nombre es Manuel Zapata. Bienvenidos a este video. La semana pasada les conté una historia muy personal sobre explotación laboral y les conté cómo llegué a trabajar 16 horas al día. Un pequeño paréntesis, si aún no has visto el video de la semana pasada, aquí en la parte de arriba a tu lado derecho va a aparecer un pequeño icono desde donde vas a poder ver ese video en caso de que no lo hayas hecho. Y bueno, volviendo a la historia, había quedado en contarte en por qué caí en eso, por qué llegué a esa situación. Y resulta que la historia fue la siguiente. Resulta que una empresa, un nombre muy importante de la industria, de los grandes nombres, está interesada en invertir en la empresa. Y particularmente esa inversión dependía del proyecto en el que estábamos trabajando. Entonces era una situación bastante difícil porque todo el peso del éxito de la empresa, mejor dicho, ni siquiera del éxito, de la supervivencia de la empresa, está en nosotros. Entonces recuerdo muchísimo cuando había momentos de de mucha desmotivación, de mucho desánimo, como siempre nos recordaban que las familias de las personas que trabajan en la empresa dependían de nosotros. Nos decían, oiga Manuel, piense, motívese pensando en que esto hay que sacarlo adelante por esas familias, esas personas dependen de tu trabajo. Y obviamente esto ponía muchísima presión y motivaba muchísimo para seguir trabajando. ¿Sabes qué fue lo más triste de todo? Después de todo ese trabajo, todo ese estrés, que al final las personas por las cuales trabajamos muy duro para que no fueran despedidas, eh, igual fueron echadas de la empresa. Entonces, trabajamos muy duro, logramos el objetivo que nos propusieron y aparte de la satisfacción personal y aparte de todo lo aprendido, lo triste es que visto desde otro punto de vista, ese esfuerzo quedó en nada. O sea, todo lo que trabajamos y todo lo que luchamos no quedó en nada. Y esa experiencia y esa historia me lleva a, si me lo permites, darte algunos consejos en caso de que estés en una situación similar. El primero de estos consejos es que tiene que haber una claridad de cuándo empieza y cuándo termina este esfuerzo. Es claro que hay razones como por ejemplo poder conseguir un negocio, evitar perder un cliente, tratar de conseguir un proyecto o las razones como las que yo te conté que llevan a a que haya que hacer esos esfuerzos monumentales para lograr el objetivo. Sin embargo, tiene que ser muy claro por cuánto tiempo se va a hacer para evitar que eso se prolongue en el tiempo. No faltan las situaciones en las cuales tu jefe o el gerente de la empresa espera que después de terminar el esfuerzo el equipo siga con la misma productividad. Y la verdad es que esto pues sencillamente no es sostenible. Aparte de eso, tiene que ser muy clara la razón de por qué se está haciendo este esfuerzo. Esa razón es la que va a empujar al equipo a trabajar cuando empiecen a desfallecer las fuerzas, pero además de eso les explica por qué su trabajo es importante, que no sientan que se están quemando o que están trabajando de más solamente por capricho de alguien. Eso es algo supremamente importante. Sin embargo, en algunos casos esos esfuerzos no son viables, no son posibles. Y eso me lleva a mi segundo consejo, y es que tienes que aprender a decir que no. Y aquí no me vengas con el cuento de, pues yo soy programador y soy muy tímido y me da pena hablar y lo que sea. Pero la verdad, eso es un cuento que te estás inventando a ti mismo para hablar, para decir las cosas. Tú puedes ser tímido, pero puedes hablar claro y hablar directo. Y esa es la recomendación aquí. Cuando sientas que hay algo que no es viable, que no se puede hacer, estás viendo que los estimados del proyecto no te dan, que conseguir eso va a ser una utopía, es mejor a que ahorita lo hables porque no le estás haciendo un favor a nadie si aceptas algo que no puedes cumplir. Primero, está en juego tu reputación. Al no poder entregar algo a lo cual te comprometiste. Y en segundo lugar, pues puedes estar haciendo quedar mal a tu jefe o haciendo quedar mal a tu empresa aceptando algo que no es viable. Entonces, cuando realmente veas que no es viable, que no es posible, dilo. Pero ojo,
Hay que decir que no, pero ofreciendo alternativas. Y eso me lleva a mi tercer consejo. Básicamente se trata de decir, jefe, hicimos este análisis y este periodo, este tiempo para el proyecto no es viable por razón 1, razón 2, razón 3. Pero ofrecer una alternativa. Le puedes decir, por ejemplo, en el tiempo que tenemos y con los recursos que hay, lo que podríamos hacer es entregar esas funcionalidades o esta parte del proyecto o esta documentación. Y así, créeme que la persona va a quedar mucho más tranquila. Las personas son mucho más razonables de lo que tú te imaginas. Lo que pasa es que uno se llena de un montón de ideas en la cabeza que evitan que uno plantee esas opciones. Pero créeme que tu jefe sabe que tú eres el que conoce muy bien el código porque trabajas con el día a día, tú conoces las funcionalidades porque tú mismo las hiciste y la verdad es que en algunos casos tú conoces al cliente incluso más que el gerente de la empresa, porque tú convives con él, tú lo escuchas, tú, tú dialogas con él y él te cuenta cómo le frustra el producto, qué problemas tiene. Entonces en algunos casos tú tienes un conocimiento muy valioso que tienes que aprovechar en estos casos. Y mi cuarto y último consejo es que si estás en una situación de exceso de carga laboral, es decir, ya caíste en ella, no asumas que tu única opción es renunciar. De hecho, mi recomendación es que en general renunciar en el contexto que sea debería ser siempre la última opción. Antes de eso, habla con tu jefe, pídele ayuda, manifiéstale la situación y proponle soluciones para salir de eso. A lo mejor necesitas un compañero de trabajo adicional en el proyecto. A lo mejor necesitas que el alcance se redefina. A lo mejor necesitas que algunas funcionalidades se revisen. En el caso que sea, pide ayuda. Tienes que hacerlo explícito y tienes que hacerlo claro. Eh, no asumas que la gente sabe que tú estás pasando por esa situación. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo remoto, es muy posible que tu jefe no sepa que llevas 2 semanas acostándose todos los días a las 11 de la noche trabajando. Eso no necesariamente es obvio. Entonces, esas situaciones tienes que hacerlas explícitas, tienes que hacerlas claras. No es quejarse, no es volverse quejumbroso, es buscar las formas de que la situación mejore antes de que explote. Puede pasar de que cuando esas situaciones no se manejan bien y se manejan a tiempo, luego explotan y explotan de manera fea. Esos eran los 4 consejos que quería compartirte. Para redondear o para terminar mi historia personalmente, luego que nosotros terminamos ese proyecto, la situación volvió a la normalidad. De alguna forma el jefe esperaba que siguiéramos con esa misma productividad. Sin embargo, hablamos claramente con él, la situación mejoró durante algunos meses, pero luego empezaron otra vez los excesos de carga laboral y por más que intenté cambiarlo, me di cuenta que era algo que estaba muy embebido en la cultura de la empresa y por ende era algo muy difícil cambiar. Eran años y años de un hábito organizacional que era muy difícil modificar. Entonces, finalmente, unos meses después de que el proyecto terminó, aproximadamente unos 10 meses creo yo, renuncié. Renuncié, pero de nuevo, no sin antes agotar todas las opciones. Y bueno, eso era básicamente lo que quería compartirte en este video. Muchísimas gracias por verlo. Si tienes alguna experiencia laboral o conoces de alguna otra situación que sería interesante analizar, me gustaría muchísimo que la escribieras en los comentarios o de forma más privada me puedes mandar un correo a hola@manuelzapata.co. Me lo puedes enviar completamente de forma anónima, no va a ser compartido, pero sí puede ser muy útil para empezar a crear material y contenidos que ayuden a despertar conciencia de esos problemas laborales que tenemos en la industria informática. Finalmente, te invito a que te suscribas a mi lista de correo, manuelzapata.co/lista. Ahí puedes encontrar el formulario para inscribirte. Tienes que estar súper pendiente porque la próxima semana vamos a empezar a publicar una serie de videos donde vamos a hablar acerca de la cantidad de tecnologías que hay
y cómo podemos ser más efectivos a la hora de aprenderlas e incorporarlas a nuestro trabajo. Entonces, de nuevo, te invito a que te suscribas a la lista. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el próximo video. Chao.